El ejemplo 3.6, titulado Cuerpo que se proyecta horizontalmente, dice lo siguiente. Un acróbata en motocicleta se lanza del borde de un risco. Justo en el borde, su velocidad es horizontal con magnitud de 9.0 metros sobre segundo. Obtenga la posición, distancia desde el borde y velocidad de la motocicleta después de 0.50 segundos. El problema sugiere este gráfico. Yo lo voy a usar. Miren que el origen de coordenadas está ubicado justo en el borde del risco. Y aquí ponen un punto arbitrario que representa el punto donde debemos calcular todo lo que nos pide en el tiempo de 0.50 segundos. Es decir que vamos a considerar que el motociclista está en este punto cuando han pasado 0.50 segundos de haber salido del borde del risco. De la figura podemos mirar que el motociclista se mueve de forma horizontal antes de llegar al borde del risco. Recordemos que el vector velocidad es un vector que apunta en la dirección en la que se mueve el objeto o el cuerpo que estemos analizando. En este caso se está moviendo a la derecha y de forma horizontal. Por eso nos está diciendo el problema que el vector de velocidad inicial es completamente horizontal y apuntando a la derecha, porque ese es el movimiento que tiene el motociclista justo cuando llegó al borde del risco, en el origen de coordenadas. Lo que pasa es que cuando ya sale del risco, cuando ya está en el aire, comienza a ser afectado por la aceleración de la gravedad, porque ya no tiene ninguna superficie que lo detenga. Ya en el aire puede ser alado por la gravedad sin ningún problema. Miren que en total tenemos dos movimientos. Uno que es horizontal con velocidad constante debido al movimiento que llevaba y otro que es vertical debido a la aceleración de la gravedad que lo comienza a afectar cuando está en el aire. Cuando está en la superficie, pues sigue sintiendo la aceleración de la gravedad, pero esta superficie lo detiene, no permite que lo ale hacia abajo. Como cuando ya está en el aire, la gravedad sí lo ala, sí lo acelera hacia abajo. Entonces miren que el movimiento semiparabólico que tenemos aquí dibujado en la línea punteada se compone de dos movimientos, uno horizontal con velocidad constante y otro vertical con aceleración constante. Y esa es la forma de solucionar este tipo de problemas. Debemos dividir el movimiento que nos describen en un movimiento horizontal, el cual en este caso se comporta sin aceleración o no tiene aceleración en movimiento horizontal, y en un movimiento vertical que sí tiene aceleración, la aceleración de la gravedad. Lo primero que voy a hacer es dividir el vector velocidad inicial en sus componentes horizontal y vertical, en la componente X y la componente Y. Miren que el vector velocidad inicial es completamente horizontal. Por lo tanto, podemos decir que solamente tiene componente en X. La componente en Y valdría 0. Esto que acabo de decir lo podemos escribir de la siguiente manera. La componente en X de la velocidad inicial es igual a la magnitud de este vector, que lo podemos llamar como v sub 0, multiplicado por el vector unitario y. Miren que esta componente es positiva porque está apuntando a la derecha. La componente en y de la velocidad inicial valdría 0, porque inicialmente no tiene una componente en y, no tiene una proyección en el eje y. El vector de velocidad inicial no tiene una proyección en el eje y, por lo tanto vale 0. Como estamos hablando de la componente en y, debemos multiplicar el 0 por el vector unitario j, para que quede claro que estamos hablando de esa componente. Recuerden que la componente en x debe estar multiplicada por el vector unitario y la componente en y por el vector unitario j. Ahora ya podemos proseguir a calcular el vector posición en el tiempo de 0.50 segundos. Miren que el vector posición será este. De aquí podemos ver que la componente horizontal de este vector posición
será positiva y la componente vertical del vector posición será negativa. De este gráfico podemos ver que la posición inicial del motociclista tiene una componente en X igual a 0 y una componente en Y igual a 0, porque inicia en el origen. Miren que la situación que nos describe el problema inicia justo cuando sale del borde del risco. Aquí comienza a correr el tiempo. Por lo tanto, en el tiempo 0, el motociclista tiene unas coordenadas de posición 0,0, es decir, 0 en X y 0 en Y, la posición inicial. Por eso le coloco el subíndice 0, para que se note que estoy hablando de la posición inicial. Y con esto ya podemos buscar una fórmula que nos permita calcular la posición que tiene el motociclista en el tiempo de 0,5 segundos. Miren que el tiempo es una cantidad conocida para este problema. Yo sé que el vector posición tiene esta forma. Tiene una coordenada en X y una coordenada en Y. Voy a calcular esas coordenadas. Sabemos que la coordenada en X se describe por un movimiento con velocidad constante, mientras que la coordenada en Y se describe por un movimiento con aceleración constante. Y yo conozco estas fórmulas que me dan la posición en función del tiempo. Es decir, que esas fórmulas son las que voy a aplicar a este problema. De aquí quiero que noten algo. Miren que para la fórmula que uso para el movimiento con aceleración constante, estoy usando la coordenada Y porque estamos diciendo que el movimiento acelerado se realiza de forma vertical. Y para la coordenada con movimiento de velocidad constante, estoy usando la letra X porque esa es la letra que se suele usar para representar un movimiento horizontal. Quiero que noten también que para el caso del movimiento con velocidad constante, la aceleración vale 0. Si ustedes analizan este caso más general, el del caso de aceleración constante, y reemplazan la aceleración por un 0, les va a dar 0 por el tiempo al cuadrado, eso da 0, y 0 dividido entre 2 da 0. Es decir, que este término se va. Miren que si hacemos la aceleración igual a 0, obtenemos la misma fórmula que tengo en el lado izquierdo. Es decir que la fórmula que tengo para un movimiento con velocidad constante es un caso particular de un movimiento un poco más general que es para un movimiento de aceleración constante. Esta fórmula es un caso particular de la fórmula un poco más general de un movimiento con aceleración constante. Eso es lo que quería que noten. Entonces, si ustedes recuerdan eso, solamente se tienen que aprender la fórmula de aceleración constante y cuando les digan que tienen un movimiento con velocidad constante, simplemente reemplazan el 0 aquí y se van a dar cuenta que este término se hace 0 y ya les queda una fórmula para un movimiento con velocidad constante. Solo quería que entiendan eso por si se asustan que tienen que memorizarse muchas fórmulas, en realidad no, en realidad solo es esta, y de aquí ya sale el caso particular de movimiento con velocidad constante. Dicho eso, miren que anoté las fórmulas generales que voy a aplicar, y ahora sí le aplico las condiciones iniciales que conozco. Miren que aquí me piden la posición inicial, o bueno, leámosla. Dice que la posición final es igual a la posición inicial más velocidad inicial por el tiempo. Velocidad inicial en X aquí, la componente en X de la velocidad inicial. Miren que la posición inicial habíamos dicho que es 0. Entonces este término se va y simplemente me queda velocidad inicial en X por el tiempo. Si ustedes recuerdan, en el gráfico les dije que la componente en X de la velocidad inicial se la escribía como v sub 0 multiplicado por el vector unitario y. Esto era positivo porque esa componente apunta a la derecha. Aquí no voy a escribir el vector unitario y porque ese ya está escrito en la fórmula de posición. En este trabajo que estoy haciendo, simplemente estoy calculando la coordenada X. Miren que el vector unitario Y ya lo consideré aquí, donde escribí el vector posición que voy a calcular. Por lo tanto, nos queda simplemente positivo multiplicado por la magnitud de la velocidad inicial, es decir, la rapidez inicial. Y eso pues ya lo reemplazo acá. Entonces nos queda que
la componente en x de la velocidad inicial es esta, multiplicada por el tiempo. Y luego ya simplemente tenemos que reemplazar los datos que conocemos. La rapidez inicial es 9.0 metros sobre segundo y el tiempo es 0.50 segundos. Si hacemos el producto de esos números nos da 4.9 y si se dan cuenta el segundo que está dividiendo se cancela con este segundo que está multiplicando y las unidades que resultan son metros. Por lo tanto, esta es la coordenada en x de la posición en el tiempo de 0.50 segundos. Miren que he dado la solución con dos cifras significativas porque la teoría sugiere dejar las respuestas con el menor número de cifras significativas que nos dan en los datos. Aquí tengo dos cifras significativas y aquí tengo dos cifras significativas. El 0 a la izquierda no cuenta como cifra significativa. Ahora, si hacemos lo mismo para la coordenada y, vamos a obtener esto. Miren que la posición inicial es 0, la componente en y de la velocidad inicial también es 0, y la aceleración eh, se la representa como menos g. ¿Por qué el menos? Porque la aceleración que está afectando a la motocicleta es la aceleración de la gravedad, y esa siempre es vertical apuntando hacia abajo. El menos me indica que apunta hacia abajo. Y la gravedad, la letra G, representa la magnitud de ese vector. Miren que tengo el sentido hacia donde apunta y el tamaño del vector. Con esos dos datos, con esos dos símbolos, construyo la componente en Y de la aceleración. Componente en X no tiene la aceleración, por eso no la coloco. Vale 0 la componente en X de la aceleración. Dicho eso, simplemente reemplazo aquí lo que sé que vale la aceleración. Miren que es menos g, pero aquí tengo más. Más por este menos me sigue resultando menos. Y ya queda multiplicado por la gravedad por el tiempo al cuadrado dividido entre 2. La g representa la magnitud del vector aceleración. Esa g es positiva. El número que representa la g es positivo. El signo menos, que me representa el sentido hacia donde apunta, ya lo escribo afuera. Entonces, vuelvo a repetir, el menos me indica que el vector de aceleración apunta hacia abajo y la g representa el tamaño de ese vector. Ya teniendo la fórmula correcta, simplemente reemplazo los demás datos. Nos queda menos por la gravedad, que yo la conozco como 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Algunos profesores sugieren usar 9.81, eso ya depende de lo que diga su profesor. Yo lo uso como costumbre 9.8, así que deben hacerle caso a lo que diga su profesor. Por el tiempo al cuadrado dividido entre 2. Quiero que noten que en este tiempo yo puedo mirar un producto, es decir, puedo mirar el producto de 0.50 multiplicado por la unidad de medida, que en este caso son los segundos. Si tengo un producto elevado a un exponente, yo puedo repartir el exponente a cada término del producto. Y de ese modo se pueden dar cuenta que el segundo al cuadrado dividiendo se cancela con este segundo al cuadrado multiplicando y las unidades de medida que van a resultar son metros. Si hacen las operaciones que están aquí señaladas en la calculadora, les debe dar que la coordenada y de la posición en el tiempo de 0.50 segundos es de menos 1.2 metros. Como les había dicho en un inicio, la coordenada y iba a ser negativa, y aquí lo comprobamos. La coordenada x iba a ser positiva, aquí lo comprobamos. Y con esas dos coordenadas ya podemos construir el vector de posición en el tiempo de 0.50 segundos. Entonces el vector de posición en ese tiempo es 4.5 metros multiplicado por el vector unitario y menos 1.2 metros multiplicado por el vector unitario j. Antes de continuar, quiero corregir un pequeño error en la escritura, en la ortografía. Entonces me faltaba la C en la palabra motocicleta, así que es mejor corregirlo cuando uno los ve. Ahora ya podemos continuar con los requerimientos de este problema. Ya tenemos el vector de posición. Ahora nos falta calcular, o debemos calcular, mejor dicho, la distancia desde el borde hasta la motocicleta en este tiempo. Miren que
la distancia desde el borde hasta el punto donde se encuentra la motocicleta en el tiempo de 0.50 segundos está representada por el tamaño del vector posición que acabamos de calcular. Y el tamaño de ese vector en física se lo conoce como magnitud, la magnitud del vector posición. Para calcular la magnitud del vector posición debemos aplicar el teorema de Pitágoras. Miren que la magnitud del vector posición se la simboliza con la misma letra que se escribe para el vector, pero sin negrita y sin la flecha encima. Entonces, la magnitud del vector posición es igual a la raíz cuadrada de cada una de las componentes de ese vector al cuadrado. Si tuviéramos un vector en 3 dimensiones, pues simplemente se le agrega la tercera dimensión al cuadrado. Como en este caso solo tenemos 2 dimensiones, simplemente es la raíz cuadrada de la componente en x al cuadrado más la componente en y al cuadrado. Reemplazamos los datos que ya hemos calculado. Miren que la componente en x es 4.5 metros al cuadrado, más la componente en y, que es negativa, menos 1.2 metros al cuadrado. Miren que los paréntesis me garantizan que el cuadrado va a afectar tanto al signo como a la magnitud. Entonces es muy importante usar paréntesis para que no obtengamos valores negativos cuando elevemos al cuadrado. Recuerden que cualquier número negativo elevado al cuadrado resulta un número positivo. Como hicimos antes, yo puedo repartir el cuadrado a cada término del producto. Miren, por eso puedo escribir la raíz cuadrada de 4.5 al cuadrado y eso multiplicado por metros al cuadrado, más el número que es negativo, menos 1.2 al cuadrado. Miren que sigo usando paréntesis cuando tengo que elevar un número negativo a cualquier exponente, y eso multiplicado por metro al cuadrado. Quiero que noten que en esta suma tengo dos números con las mismas unidades. Eso es importante que se cumpla. Para poder sumar o restar algo, las unidades deben ser las mismas. Si hacen esto en la calculadora, les debe dar 21.69 metros al cuadrado. Eso dentro de la raíz cuadrada. Ahora, miren que yo puedo repartir la raíz cuadrada a cada término del producto, de manera que nos queda la raíz cuadrada de 21.69 multiplicado por la raíz cuadrada de metros al cuadrado. Hice esto para que se note que al sacarle la raíz cuadrada a esa cantidad, el resultado queda expresado en metros. ¿Por qué? Porque si le sacamos la raíz cuadrada a metros al cuadrado, lo que resulta es metros. Es como si se cancelara esto. Bueno, no es correcto decir eso, pero de una manera rápida lo digo para que se entienda fácil. Lo correcto es decir que la raíz cuadrada de metro al cuadrado es igual al valor absoluto de metro. El metro, al ser una unidad de medida, se lo considera positivo. Nosotros sabemos que el valor absoluto de algo positivo es ese mismo algo. Por ejemplo, el valor absoluto de 5 es el mismo 5. Cualquier unidad de medida se la considera positiva. El valor absoluto de esta unidad de medida que llamamos metro será entonces metro, de esa manera. Y eso es la forma correcta de cómo se debe resolver esta raíz cuadrada de metro al cuadrado. Si sacan raíz cuadrada a 21.69, les debe dar aproximado a dos cifras significativas 4.7, y de esa manera hemos encontrado que la magnitud del vector posición que tiene la motocicleta en el tiempo de 0.5 segundos es 4.7 metros, y esta magnitud representa la distancia desde el borde del risco a la motocicleta en ese instante de tiempo. Con esto ya hemos calculado el segundo requerimiento de este problema. Vamos a leer el tercer requerimiento. En el tercer requerimiento nos están pidiendo la velocidad de la motocicleta después de 0.50 segundos. Miren que si nos piden la velocidad tenemos que calcular un vector.
Recuerden que la velocidad es una cantidad vectorial, la rapidez es una cantidad escalar. Aquí nos están dibujando el vector velocidad que tiene la motocicleta en ese instante. Lo tenemos dibujado aquí. Miren que la componente en X de esa velocidad es positiva y es igual a la componente en X que tenemos de la velocidad inicial, porque hemos dicho que en la componente en X no tenemos aceleración. Si no hay aceleración, la velocidad en esa componente se va a mantener constante, es decir, no va a cambiar. Lo que cambia es la componente en Y, porque si tenemos una aceleración vertical, en este caso la aceleración de la gravedad. Yo quiero que entiendan algo, y es que el vector velocidad siempre es tangente a la trayectoria. Tangente a la trayectoria. En cualquier punto de la trayectoria, el vector velocidad debe ser tangente a esa trayectoria. Por ejemplo, aquí sería como algo así. No lo puedo dibujar exactamente, pero tangente. Que lo toque en un solo punto, si lo pueden entender de esa manera. Que no la cruce, simplemente que vaya así, tangente. Entonces, la componente en X del vector velocidad en el instante de 0.50 segundos ya es un valor conocido. Ya sabemos que tiene la rapidez inicial de la motocicleta, porque esa rapidez inicial representa la componente en X de la velocidad inicial. Y tendrá signo positivo porque apunta a la derecha. Miren que lo que nos falta calcular es la componente en Y. Miren que esa componente apunta hacia abajo, por lo tanto es negativa. Aquí ya nos están diciendo la fórmula que vamos a obtener, que la componente en Y de la velocidad es igual a menos gravedad por el tiempo. Vamos a ver cómo se obtiene esa componente. Entonces, el vector velocidad se lo construye de esta manera. Una componente en X multiplicada por el vector unitario Y más la componente en Y multiplicada por el vector unitario J. Como les dije, la componente en X es la misma componente que se tiene en X al inicio, la misma componente en X de la velocidad inicial. Y eso pues es igual a 9.0 metros sobre segundo positivo porque apunta a la derecha. Nos falta calcular la componente en Y. Y la componente en Y se la obtiene de esta manera. Miren que de aquí sabemos que la componente en Y de la velocidad inicial es cero, por lo tanto este término se va. La aceleración, ya les he explicado, es menos g, porque la aceleración de la gravedad apunta siempre hacia abajo. El menos nos indica que apunta hacia abajo y la g representa la magnitud de ese vector aceleración. Y eso está multiplicado por el tiempo. Miren que estoy iniciando de esta fórmula general, que es la que se deben aprender, y aplicando las condiciones que ya conocemos, los datos que ya conocemos, obtenemos esto, que era lo que nos mostraban en el gráfico. De esa manera se obtiene esta formulita donde vamos a reemplazar los datos que ya conocemos. Entonces nos queda que la componente en y de la velocidad final es igual a menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado multiplicado por 0.50 segundos. Miren que en el denominador de esta fracción tengo segundos al cuadrado. Yo puedo considerar este segundos al cuadrado como segundo multiplicado por segundo, ¿cierto? Segundo por segundo es igual a segundo al cuadrado. De aquí pueden darse cuenta que uno de estos segundos que está dividiendo en esta fracción se va a cancelar con este que está multiplicando y las unidades que resultan son metros sobre segundo. Y eso tiene que ser así porque esas son las unidades de medida de la velocidad. Ahora nos falta hacer esos números en la calculadora. Menos 9.8 por 0.50 segundos. Eso les tiene que dar menos 4.9 metros sobre segundo. Y con eso ya tenemos las componentes del vector velocidad. El vector velocidad entonces será igual a 9.0 metros sobre segundo multiplicado por el vector unitario y menos 4.9 metros sobre segundo multiplicado por el vector unitario j. Otro método que podemos usar para calcular la velocidad es a partir de la definición de velocidad.
Miren que la velocidad es una cantidad vectorial que se define como la derivada respecto del tiempo del vector posición. Si reemplazamos el vector posición aquí, miren que tenemos la derivada respecto del tiempo de la componente en x de ese vector más la componente en y de ese vector. La derivada de una suma es la suma de las derivadas, es decir que podemos distribuir la derivada a cada término de esta suma. Nosotros sabemos que el vector unitario y el vector unitario j son vectores constantes. ¿Esto qué quiere decir? Que el vector unitario y siempre apunta a la derecha y tiene tamaño 1, y el vector unitario j siempre apunta hacia arriba y tiene tamaño 1. Eso no va a cambiar con el tiempo, son constantes en el tiempo. Por lo tanto, esos vectores unitarios pueden salir de este producto, los puedo sacar de la derivada. De modo que la derivada simplemente afecta a la componente en x y a la componente en y. Los vectores unitarios salen de la derivada porque son constantes. Cuando calculamos el vector posición, encontramos que la coordenada x era igual a la rapidez inicial multiplicada por el tiempo, mientras que la coordenada y era igual a menos la gravedad por el tiempo al cuadrado sobre 2. Eso fue lo que sustituí aquí. Miren que tengo la derivada respecto del tiempo de la coordenada x, y aquí reemplazo a lo que equivale esa coordenada x en función del tiempo. Acá tengo la derivada respecto del tiempo de la coordenada y, por lo tanto debo sustituir a lo que equivale esa coordenada y en función del tiempo. Como ya tengo las funciones del tiempo de cada una de las coordenadas, puedo derivar. Los que ya sepan derivar, pues entenderán fácilmente que la derivada de esto da simplemente b sub 0. ¿Por qué da eso? Porque miren que la rapidez inicial es una cantidad constante, eso no cambia, así que lo puedo sacar de la derivada, por lo que puedo escribir b sub 0 multiplicado por la derivada respecto del tiempo del tiempo. Miren que lo único que queda afectando la derivada es a la variable independiente tiempo, porque esto no es constante, el tiempo cambia con el tiempo, pues decirlo así. Es la variable que estamos derivando. Y la derivada de t respecto del tiempo es 1. Esto es igual a 1. Y 1 por b sub 0 pues nos da b sub 0. Y eso queda multiplicado por el vector unitario i. Ahora, si derivamos la coordenada y, miren que en la coordenada y tengo la derivada respecto del tiempo de menos g medios por tiempo al cuadrado. La gravedad es una cantidad constante, el 2 es una cantidad constante, el menos también es cantidad constante, digámoslo así. Entonces toda esta fracción de aquí la puedo sacar de la derivada y simplemente me quedaría lo siguiente, menos g medios multiplicado por la derivada respecto del tiempo al cuadrado. Para derivar esto, simplemente lo que se hace es bajar el exponente que tengo aquí a multiplicar, es decir, nos queda menos 2 multiplicado por g medios, y al exponente que tenía le resto 1. 2 menos 1 resulta 1. Nos quedaría t a la 1, pero t a la 1 sigue siendo t. Por eso, aquí miren que puedo cancelar el 2 que está multiplicando con este 2 dividiendo, lo que nos resulta en menos g por t. Si se dan cuenta, esto es lo que yo ya había obtenido cuando calculé la velocidad. La componente en x era constante y era igual a la rapidez inicial, mientras que la componente y era igual a menos g por el tiempo. Miren que se obtiene lo mismo aplicando derivadas. Esto es por si ya saben derivar, por si su profesor les permite usar esto. Creo que sería un poco más fácil. No tienen que aprenderse ninguna fórmula, simplemente aplicar la definición de derivadas. Bueno, debemos usar los resultados que obtuvimos cuando calculamos la posición en final en x y en y, la coordenada, perdón, la componente en x de la posición final y la componente en y de la posición final. Debemos usar las funciones del tiempo que encontramos en ese momento. Ya teniendo la velocidad, simplemente reemplazamos lo que conocemos. La rapidez inicial es 9.0 metros sobre segundo, menos gravedad por el tiempo. Miren, gravedad por el tiempo.
Si resuelven eso como lo hicimos, les va a dar exactamente lo mismo que obtuvimos antes. Otro método de resolver ese problema, si saben derivar, si les permiten derivar, esa es otra forma. Lo explico para que lo tengan en cuenta, de pronto les parezca más fácil, no sé, más rápido de alguna forma, para que entiendan de dónde salen esas fórmulas que usé antesito para calcular esa velocidad. No es que esas aparezcan de la nada, no, surgen de las derivadas. Además del vector velocidad, también suelen pedir calcular la magnitud de este vector y la dirección hacia donde apunta. La magnitud del vector velocidad es la rapidez que tiene la motocicleta en ese instante de tiempo. Entonces, miren que lo primero que hice aquí fue calcular la rapidez, es decir, la magnitud del vector velocidad que tiene el motociclista en el tiempo de 0.50 segundos. Y para calcular la magnitud de un vector, como les enseñé, simplemente se aplica el teorema de Pitágoras. Entonces, la magnitud del vector, en este caso se lo simboliza con la letra B, que representa a su vez la rapidez. Miren que la rapidez es una cantidad escalar y la velocidad es una cantidad vectorial. Entonces, la rapidez es igual a la raíz cuadrada de la componente en x al cuadrado más la componente en y al cuadrado. Entonces simplemente reemplazamos los valores que ya encontramos. La componente en x de la velocidad es 9.0 metros sobre segundo, todo eso al cuadrado, más la componente en y, que es menos 4.9 metros sobre segundo, todo eso al cuadrado. Yo puedo repartir el exponente a cada término del producto. Es decir, puedo escribir 9.0 al cuadrado multiplicado por esta fracción, metros sobre segundo, y toda esa fracción al cuadrado. Lo mismo puedo hacer para el otro término de esa suma. Entonces nos queda esto. Si hacen estos números en la calculadora, les tiene que dar 105.01. Y eso va a quedar medido en las unidades de metros sobre segundo y todo eso al cuadrado. Quedan las unidades comunes que tienen ahí. Miren que si ustedes quieren, podrían repartir el exponente a cada término de la fracción. Es decir, podrían escribir metro cuadrado dividido entre segundo al cuadrado. Pero no es conveniente en este caso. Complica un poquito más la deducción de estas unidades. Si lo dejamos así como lo tengo expresado yo, es un poco más fácil. Por eso digo que no es conveniente. Ahora ya puedo, o mejor dicho, ahora ya tengo la raíz cuadrada de este número multiplicado por estas unidades al cuadrado. Puedo repartir la raíz cuadrada a cada término del producto y aplicar la definición de raíz cuadrada. Miren que la raíz cuadrada de esta fracción al cuadrado es el valor absoluto de esa fracción, pero las unidades se consideran positivas y el valor absoluto de una cantidad positiva es esa misma cantidad. Por lo tanto, nos queda que la raíz cuadrada de estas unidades al cuadrado es simplemente metros sobre segundo, como debe ser, porque en esas unidades se mide la rapidez. Ahora, si calculan la raíz cuadrada de 105.01, les debe dar aproximadamente 10.2. Creo que esta es la solución que da el libro. Si lo quieren dejar con dos cifras significativas como suele sugerir la teoría, pues lo aproximan a dos cifras significativas, les quedaría aproximadamente 10 metros sobre segundo. Pero este es el valor que deja el libro, si no recuerdo mal. Entonces ahí lo consideran ustedes como quieran. Entonces ya tenemos la magnitud del vector, ahora nos falta decir hacia dónde apunta. Para saber hacia dónde apunta, lo primero que yo hago, o lo que sugiero que hagan, es que dibujen el vector en el cuadrante correcto. Miren que la componente en X es positiva, la componente en Y es negativa. El cuadrante que cumple esas condiciones, o en el cuadrante que se cumplen esas condiciones, es en el cuarto cuadrante. Aquí tengo una componente en X positiva y una componente en Y negativa. Por lo tanto, dibujo ahí el vector y le dibujo el ángulo que quiero calcular. Pueden calcular este que dibujé yo o pueden calcular otro. Podría ser este de acá. Eso depende del gusto de cada quien. Yo dibujé este ángulo porque en la gráfica, si no recuerdo mal, dibujan ese mismo ángulo, solo que le llaman alfa. Ah, miren, sí, lo dibujan aquí respecto al horizontal.
Entonces lo voy a calcular el mismo que calcularon en el libro. Solo que ahí le pusieron alfa, aquí le puse teta, esto no tiene ninguna importancia, es simplemente es una letra. Entonces, el ángulo teta que quiero calcular sería este, ¿sí? No sé cuánto valga, solo sé que está en el cuarto cuadrante, solo sé que está debajo de la horizontal, por decirlo así. Entonces, para eso voy a usar la función tangente. Si ustedes recuerdan, la función tangente del ángulo teta en este caso es igual al cateto opuesto dividido entre el cateto adyacente. El cateto opuesto es este que está aquí al frente. ¿Y cuánto mide esto? La magnitud, ojo, no el signo, voy a tomar simplemente la magnitud. Porque el signo eh, me puede dar un ángulo negativo y eso no quiere decir que esté mal, ¿no? Sino que a veces es difícil de interpretar, a veces la gente se confunde a la hora de interpretar signos en los ángulos. Yo sugiero que los tomen positivos. No sé, eso ya depende de cada quien. Entonces miren que el cateto opuesto es la magnitud de la componente en y, de la velocidad. ¿Sí? Es el tamaño. Cuando sacan la magnitud, están tomando el tamaño. El signo me dice que apunta hacia abajo, pero en este caso no me interesa hacia dónde apunta, simplemente el tamaño. Me interesa el tamaño, el cuánto vale. Lo mismo para la componente en x. Miren que la componente en x es el cateto adyacente. Voy a tomar simplemente el tamaño. El valor absoluto me indica el tamaño. No me indica signos, simplemente el tamaño de cuánto mide eso. Entonces, si aplicamos eso, miren que el cateto opuesto es la magnitud de la componente en y el cateto adyacente es la magnitud de la componente en x. Tangente de teta es igual a esa fracción. Yo quiero despejar teta porque quiero encontrar cuánto vale el ángulo. Debo aplicar la función inversa de la tangente, que se llama arco tangente. Arco tangente de la tangente de teta. Eso es igual al arco tangente de esa fracción. Se debe aplicar esa función inversa en ambos lados del igual. No puedo aplicarla en un solo lado del igual. Para que la ecuación siga siendo equivalente, se debe aplicar en ambos lados del igual. Es muy importante eso. Si aplican el arco tangente de la tangente, el resultado es el ángulo que tengo aquí. Lo pueden comprobar en la calculadora. Arco tangente, o bueno, en la calculadora no aparece arco tangente, perdón. Ahí la llaman tan a la -1, la suelen llamar, pero eso se llama arco tangente. De la tangente, por ejemplo, de cualquier ángulo que se les ocurra, 15 grados podría ser. El resultado les debe dar 15 grados. Entonces, por esa razón yo puedo decir que el arco tangente de la tangente es simplemente, perdón, el arco tangente de la tangente del ángulo es simplemente el ángulo que quiero encontrar. Y acá en el otro lado pues no puedo cancelar nada, simplemente me falta sustituir los valores. Entonces nos queda arco tangente del valor absoluto de menos 9. Perdón, el valor absoluto de menos 4.9 metros sobre segundo dividido entre el valor absoluto de 9.0 metros sobre segundo. El valor absoluto de una cantidad negativa es esa misma cantidad pero positiva. El valor absoluto de algo positivo es ese mismo algo, sin cambios. Eh, Miren que ahora ya puedo cancelar las unidades que se encuentran arriba y abajo de la fracción. En el numerador tengo metros sobre segundo, en el denominador tengo lo mismo. Eso se cancela, nos queda un número sin unidades. Y así debe ser. Para calcular arcotangentes debemos verificar que los números que tengamos aquí no tengan unidades de medida. Si por alguna razón les queda metros o metros sobre segundo o lo que sea, quiere decir que hicieron algo mal, ya sea cancelar las unidades o algo está mal, pero el resultado debe ser aquí, dentro del arco tangente, una cantidad adimensional. Esto ya lo pueden calcular usando su calculadora. Recuerden que arco tangente no aparece ahí, por lo general aparece tan a la -1. Entonces ahí escriben en la calculadora tan a la -1 de esta fracción y les debe dar que el ángulo es 28.6 grados. Si lo aproximan a dos cifras significativas, les queda 29 grados. Entonces aquí ya podemos concluir que la velocidad está dirigida a 29 grados debajo de la horizontal. Y esa es la dirección hacia donde apunta ese vector y este es el tamaño del vector, la rapidez. Eh, y con eso pues terminaríamos todo lo que quería explicarles de este problema. Espero que les sirva para alguna tarea, para algún examen. Espero que esté claro esto. Si entendieron este método, con este método pueden solucionar movimientos semiparabólicos y movimientos parabólicos. Es el mismo procedimiento. No siendo más,
me despido. Muchas gracias por ver el video hasta aquí. No se olviden de suscribirse y de dejarme un like si este video les ayudó. Si alguien tiene la capacidad económica de hacer una donación, les agradecería muchísimo, ya que los anuncios que pone YouTube dejan muy pocos ingresos, prácticamente son nulos. Así que cualquier donación que puedan hacer será de gran ayuda para este proyecto. Los métodos de donación los dejo en la descripción de los videos por si quieren apoyarme. No siendo más, muchas gracias por ver el video hasta aquí. Eso también ayuda muchísimo. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Hasta luego, que estén muy bien.